Bien, si se fijan, lo primero que se aborda es qué es la química, básicamente para que ustedes puedan llegar a comprender qué es lo que van a ver durante la materia esta y las sucesivas químicas que le siguen. Y básicamente a tener en cuenta es que la química es la ciencia que describe la materia, sus propiedades físicas y químicas, los cambios que experimenta y las variaciones de energía que acompañan a dichos procesos de cambio. Si se fijan también, esto acompaña mucho con lo que dice la primera parte, en donde lo primero que les presenta es que una de las leyes a las cuales responde la materia y sobre todo en química es la conservación de la materia. Es decir, que durante una reacción química común no se produce ningún cambio apreciable en lo que es la cantidad de la materia que participa. Esto yo siempre digo que la química y las reacciones son como una receta normal de cocina. Si yo sé que para hacer un pastel de papa o una tortilla de papa necesito 1 kilo de papa, medio de cebolla y 5 huevos, que esa sería la parte de mis reactivos, no la voy a transformar ni voy a perder materia. Simplemente va a cambiar de forma a lo que es la tortilla, ¿sí? Ténganlo en cuenta así la ley de la conservación. Igualmente, hay reacciones en las cuales existen cambios que tienen lugar dentro, pero del núcleo atómico. A estas se les denomina reacciones nucleares y en ellas la energía que se produce excede enormemente a los cambios de energía asociados a las reacciones químicas ordinarias, que es justamente una de las formas en las que por mucho tiempo se obtuvo energía eléctrica. Los tipos de energía que ustedes deberían conocer o ya conocen son la potencial, que como el nombre se les indica es la energía probable, digamos, o contenida que tiene la materia, la química y la cinética, que está relacionada con el movimiento y justamente es un tipo de energía potencial. Y a su vez acá van a ver otra ley famosa, que es la de la energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tanto la cantidad total de materia como de energía del universo se van a mantener constantes. A su vez, lo otro que se recalca mucho dentro de la química son las transformaciones que puede sufrir esta materia, entre las cuales tenemos las físicas y las químicas, y de las químicas las podemos ver a través de ecuaciones químicas, con, justamente como dice acá, reactivo más otro reactivo es igual al producto. Para que entiendan que nada más de este lado siempre van a encontrar reactivo, una flecha que indica hacia dónde va la reacción y es a formar producto. Si yo, por ejemplo, tuviera otra flecha acá junto con esta, estaría indicando que es una reacción química que es reversible, porque del producto puedo volver a formar los reactivos y viceversa. Disculpa, Sí. está presentando las diapositivas porque a mí se me quedó en la 2. Sí, a mí Sí, no también. A mí avanzó. también. ¿Está mostrando flechas en sí o porque solo veo qué es la química nomás? Sí, a mí Opa, también. vamos a ver qué pacho. Gracias por avisarme. Pam, 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 No, pam. no hay problema. Me parecía raro igual porque decía de flecha y ahí se cambió. Déjenme ver, que voy a dejar de presentar para volver a presentar, pero la pantalla completa. ¿Se ve lo de ley de conservación de la materia? Ahora sí. Sí. Perfecto. Igual no se preocupen porque yo esto, como sé que les va a servir después para pasar, se los voy a mandar, no se hagan drama. Esto es lo que yo hablaba de las transformaciones en la materia. Y esto es lo que yo les decía, que si esta flecha tuviera otra puntita acá, sería una reacción reversible. Esto quiere decir que es una reacción irreversible y que solo apunta hacia lo que es el producto. Dentro también de las propiedades físicas y químicas, si se fijan, a medida que va avanzando el apunte, va desdoblando lo que es la definición de química que les di a un comienzo. Ahora está con la parte de propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas, simple, se pueden medir y observar sin modificar la composición o identidad de una sustancia. Un ejemplo que lo van a usar un montón es la densidad. La densidad de cierta sustancia o de cierto compuesto siempre se mantiene. No es, digamos, algo que pueda variar.
Pero sí, lo que puedo llegar a variar son las proporciones que tengo de cada lado. Pero siempre me va a dar la misma densidad. Después, aclara que, por ejemplo, cuando yo digo que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno gaseoso para formar agua, acá está describiendo propiamente una propiedad química del hidrógeno, porque para observar esa propiedad se debe realizar un cambio químico, que es justamente la combustión a partir de la presencia de oxígeno. Entonces, ¿entienden bien ahí la diferencia? Es como que uno va más, como dice la palabra, a lo físico y lo otro más a lo íntegro del compuesto o del elemento. Y después, una pregunta que suele ir a parcial de cajón es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas. Siempre está presente esto. Y les explico por qué. Porque muchas veces uno se confunde. Entonces, para que quede claro, como dice ahí, el valor medido de una propiedad extensiva depende siempre de la cantidad de materia considerada. Siempre. Ejemplos tenemos muchos. Longitud, masa, volumen, entre otros. Y a mayor cantidad de materia, obviamente, mayor cantidad de masa. Después, en cambio, lo que es la propiedad intensiva no depende de cuánta materia yo considere. La temperatura, por ejemplo, es una propiedad intensiva, porque todos sabemos que el agua hierve a los 100 grados centígrados, ni más ni menos. Eso es una propiedad intensiva. No depende de si tengo más o menos agua. A lo sumo puede tardar un poco más de tiempo, pero siempre es el mismo punto. Y otra cosa importante son las unidades de medición, que a ustedes en el apunte les diferencia entre lo que son las unidades básicas, por un lado, que son las que están acá representadas, y las unidades derivadas, como puede ser, por ejemplo, fuerza y densidad, que ya vimos antes. Pero en eso no se hagan tanto drama, es como que solo quieren que lo sepan en general que existen unidades de medición. Bien, luego, si seguimos avanzando, ya nos adentramos en lo que son los átomos, las moléculas y los elementos propiamente dichos. Y solo para recalcar algunas cosas importantes de esa parte es que, primero que todo, los átomos son las unidades más pequeñas que forman parte de una sustancia, mientras que las moléculas están constituidas por los átomos. Vieron que ustedes pueden tener que una molécula puede estar constituida por dos o más átomos, ya sea del mismo elemento o de diferente elemento. A su vez, el elemento en sí es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por métodos químicos. Y ahí una pequeña aclaración: de los 118 elementos que actualmente se conocen, 83 son solamente los que se encuentran de forma natural. A su vez, bueno, los elementos se representan mediante símbolos, que son combinaciones de letras mayúsculas con minúsculas. Por lo general se trata de utilizar una mayúscula, pero si ya está usada antes, se le agrega una minúscula. E incluso una tercera. También se desarrolló la tabla periódica, que es básicamente una disposición con una disposición de tabla de los elementos que permite organizarlos según sus propiedades. Y acá tienen la misma tabla periódica que aparece en el apunte, justo lo encontré por internet. Y básicamente lo que tienen que saber bien de manejarse en esta tabla es cuáles son los grupos, que son verticales, los periodos, que son horizontales, los elementos gaseosos, o los no metales que están por acá, los elementos de transición y los metales que están de todo este otro lado, menos el hidrógeno. Otra cosa importante, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Porque eso estuve notando durante el intensivo y algunas consultas particulares, que por lo general no saben bien qué es lo que está en la casilla. Y fíjense que en la casilla a ustedes lo que les pone es el número en IUPAC y el grupo CAS que le dice ahí. Eso no le den tanta bolilla. A ustedes lo que les importa es el número atómico. Ya saben por qué. Porque el número atómico está compuesto por lo que son, mejor dicho, equivale a lo mismo de decir cuántos protones y electrones tengo. Después tienen al lado el número másico o la masa relativa, que ya es protones
más neutrones, y bueno, y el símbolo junto con el nombre. Espérenme que... Tengo que admitir. Cualquier cosa, no se preocupen que la clase está siendo grabada, así que si en algún momento quieren que yo, porque siempre desde el principio, quieren que yo me detenga, me dicen. Bien. Y solo para diferenciar lo que son los metales, no metales y los metaloides, el metal siempre es un buen conductor de calor y electricidad, con excepción del mercurio, que es líquido. Un no metal suele ser justamente un mal conductor, tanto de calor como de electricidad, y tiene propiedades físicas mucho más variadas que los metales. Y un metaloide tiene propiedades intermedias entre ambos, por lo cual podemos decir que los elementos no metálicos están separados de los metálicos por una línea más gruesa escalonada dentro de lo que es la tabla, que es esto, básicamente. Juli. Sí. Hola, Juli. Acá, sí, acá en mensaje están preguntando si los metaloides son los mismos que los elementos de transición. Sí, se suelen ubicar ahí. Fíjense que acá dice semimetaloide. Y está acá. Que eso los vamos a ver más a profundidad después, me imagino, ¿no? Sí, en realidad los van a ver bien cuando hagan química general o química aplicada, depende de qué carrera hagan, los van a ver más en profundidad ahí. Igual que reactivo limitante y todo eso. Bien. Bueno, algo importante que entiendan qué es la atomicidad, porque es lo que les va a permitir diferenciar los diferentes metales. Y cuando hablamos de atomicidad, estamos hablando básicamente de la cantidad de átomos del elemento que forman una molécula de esa sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que en general los no metales suelen sí o sí necesitar estar así, con 2 átomos. Esto ya vamos a leerlo, pero fíjense que suelen necesitar para estar de forma más estable 2 átomos para formar una molécula, lo cual no pasa tanto en los metales. Entonces, así podemos diferenciar a los metales de los no metales a partir de su atomicidad. Se dice que una molécula es monoatómica cuando está constituido por un solo átomo. Y son monoatómicos todos los metales. Y acá hay algunos ejemplos como el hierro, el magnesio, entre otros. También son monoatómicos solo un pequeño grupo de los no metales, que son los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, entre otros. Para los restantes no metales, son biatómicos los que se encuentran en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Algo importantísimo de aprenderse porque lo van a escuchar también de nuevo más adelante. Pero básicamente es que está en una atmósfera y está a 0 grados centígrados. Esas son las condiciones normales de presión y temperatura a las que siempre en algún ejercicio se hace referencia. O también les dice que son fácilmente gasificables. Y sus fórmulas suelen ser estas. Es más, cuando ustedes vean la parte de formar compuestos, van a ver que muchas veces uno lo pone así a la ecuación, porque si se lo llegan a poner solito, se los van a tachar. Por más que el producto que formaron esté bien, se lo van a tachar. Porque son elementos que sí o sí tienen que estar de a 2. En el caso de los no metales sólidos, tienen moléculas complicadas y poliatómicas. El fósforo blanco es tetraatómico. Acá tienen el ejemplo, tetra viene de 4, entonces tiene 4 átomos. Y las variedades alopátricas comunes del azufre son octoatómicas. Sin embargo, es usual representarlo solo por el símbolo sin aludir a su atomicidad. También tener en cuenta a la hora de formar las ecuaciones químicas. Y ahora vamos a las otras definiciones que suelen ser complejas.
sustancias, compuestos y mezclas. Si se fijan, una sustancia es cualquier tipo de materia cuyas muestras tienen composición idéntica y en condiciones iguales también propiedades idénticas. Pueden estar formadas por un mismo elemento, por dos o más elementos diferentes combinados en una proporción. Ahora, según esa definición, ¿cuáles ustedes dirían que es una sustancia simple y en qué casos una sustancia sería compuesta? Simple cuando Simple. es de un solo elemento. Perfecto. ¿Y compuesta alguien más? Y cuando está formado por dos o más, tipo, sería así. Bien. Y ahora viene la otra que a veces se complica. La mezcla es parecido a lo que es una sustancia, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la combinación de dos o más sustancias. O sea, es como una mamushka. Va más hacia grande. En la cual cada sustancia va a poder mantener su identidad, composición y sus propiedades. Sin embargo, tenemos mezclas que se ven homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuál sería un ejemplo típico de mezcla homogénea, por ejemplo? Agua con sal diluida. Perfecto, es la típica. ¿Y heterogéneas? Agua con hielo. Sí, pero ahí estamos Sí, hablando de la misma pero sustancia. claro, es la Agua y misma sustancia. aceite. Agua y aceite, o la típica que les ponen en algún ejercicio, virutas de metal, creo que les ponen, y arena. Es el típico ejemplo que usan para que se diferencien bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo en mis mezclas heterogéneas tengo que poder distinguir bien las dos sustancias que son distintas. En el caso del agua con hielo, en realidad lo que tenés ahí es como dos fases, pero estamos hablando de la misma sustancia. Por eso dije que es un ejemplo complejito ahí. Bien, y luego a los sistemas materiales en general ustedes los pueden clasificar. Hay dos formas de clasificarlo. Según las interacciones con el medio, que tenemos un sistema abierto que, digamos, tiene contacto con el medio sin problema. Un sistema cerrado que solo intercambia con el medio que lo rodea. Y el sistema aislado en donde no hay un real intercambio. Por ahí siempre se suele usar el termo como un ejemplo de aislado porque ni entra, ni sale calor, ni energía, ni nada. Entonces como que está bien aislado. Que está constante, ¿no? Exactamente. Todos conocemos que el termo dentro de todo no es tan así aislado, pero se lo sigue utilizando como un muy buen ejemplo para entender el concepto y no confundirlo con lo que es el cerrado. Y lo otro es que según las propiedades intensivas, que ahora viene la pregunta, ¿cuáles eran las propiedades intensivas? Las que sí dependen, las que no dependen de la cantidad de materia que haya. Perfecto. Bien, según las propiedades intensivas que presenten en su interior, uno de estos sistemas puede ser homogéneo o heterogéneo. Y en el medio viene lo que es un sistema coloidal, que es un sistema heterogéneo cuya fase dispersa posee un alto grado de subdivisión. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos ¿es un sistema heterogéneo? Sí, pero tiene características muy particulares. Porque yo en el sistema homogéneo, dentro de todo, no distingo bien sus fases, mientras que en el heterogéneo sí. Y el sistema coloidal es como una cosa medio rara. No se preocupen, no se lo van a preguntar, pero sí sepan diferenciar que es como un ejemplo de heterogéneo. Y bien, y acá entramos a qué es una fase. Y bueno, la fase de un sistema es el conjunto de proporciones que son homogéneas entre sí. Por eso, de nueva cuenta, tenemos homogéneos, a los cuales se les suele decir monofásicos, porque pareciera que están constituidos solo por una fase. En su interior no hay interfaces y son iguales todas sus propiedades en toda la masa.
Y los heterogéneos, por el otro lado, sí son los que presentan un estado polifacético, en donde están formados por 2 o más fases. Sí se pueden observar interfaces separadas por distintas fases, incluso a la simple vista, como es lo que ustedes decían recién del agua y el aceite. Y las propiedades no son uniformes en toda su masa. Bien, y como componentes de un sistema, por ahí, a menudo, como dice ahí, es difícil, ¿sí?, definir qué tipos de componente constituyen un sistema. Pero sí es más fácil hablar de número de componentes. Por eso a veces hay algunas preguntas que les dicen, según el siguiente ejemplo, ¿cuántos componentes tiene? Por dar un ejemplo. Entonces, un ejemplo, que si yo tengo solamente un metal, bueno, ahí voy a tener un componente, sea aluminio, cobre o hierro. Si yo tengo una disolución acuosa de sal, tengo 2 componentes, el agua y la sal. Y en el caso del granito, que es una roca que está compuesta por cuarzo, feldespato y mica, hay 3 componentes. Siendo que uno miraría una roca y pensaría que es una sola cosa, una sola entidad, por así decirlo. Bien, y acá lo que les remarca es que el problema más serio se presenta cuando coexisten diferentes estados de agregación, como ser justamente lo que decían recién, el agua líquida, hielo y vapor de agua. Se interpreta en estos casos que hay un solo componente porque cada uno de dichos estados es convertible en el otro, calentándolo o enfriándolo, o sea que se transforma por cambios físicos. Y después hacemos la distinción de lo que son las sustancias puras, que de nueva cuenta constan de un solo componente. Una misma sustancia pura, colocada en iguales condiciones, manifiesta siempre las mismas propiedades específicas. En el caso de disoluciones o soluciones, son sistemas homogéneos formados por la mezcla de 2 o más componentes. Y a partir de esto podemos ver que una sustancia pura, ahí la motita, es un sistema homogéneo que no es fraccionable, porque solo cuenta con un componente, y en el caso de que esté presente en disoluciones, son sistemas homogéneos fraccionables porque sus componentes son separables. Y acá viene la primera parte de sacar cuentas. Composición porcentual de los sistemas materiales. Que en química, como dice ahí, más que nada ustedes tienen, o lo que ya vamos a hablar después, que son los porcentajes Yo tengo una peso. pregunta, Sí. Juli. Sí. Por ejemplo, volviendo al tema de la piedra que tiene distintos componentes, si hay un Ujú. sistema que hay agua con piedras, por ejemplo, ¿serían 2 componentes o se cuentan todos los de la piedra también? No, serían 2 componentes. Bien, gracias. Van a ver que ustedes en los ejercicios muchas veces habla de qué grado o porcentaje de pureza puedo encontrar. Y muchas veces se confunde porque si se fijan, las cuentas a realizar son muy parecidas a lo que es el porcentaje peso en peso, peso en volumen y volumen en volumen. Pero significan cosas distintas. ¿Por qué? Porque básicamente yo cuando calculo, lo estoy haciendo sobre los 100 gramos de masa total a partir de lo que yo dispongo, ¿sí? Pero cuando yo estoy diciendo que, por ejemplo, acá tengo un 10% de pureza de tal elemento o componente en lo que es 100 gramos de masa total, ¿sí? Y esto es muy importante diferenciarlo porque ustedes lo que después tienen es composición porcentual en disoluciones. Es decir, cuando yo, por ejemplo, hago sal con agua, yo quiero conocer cuánta sal tengo en 100 gramos de agua, en 100 mililitros de agua, y después cuántos mililitros de sal, que uno diría, ¿por qué quiero saber mililitros? Pero para el ejemplo, digamos, ¿cuántos mililitros de sal tengo en 100 mililitros de la disolución? O sea, de la mezcla final entre el agua y lo que es la sal. Esto es importante que lo tomen y lo tengan bien claro, porque algo que he notado en muchos,
a medida que me han llegado consultas, es que por ahí leen los ejercicios, pero no terminan de quedarles claro qué es lo que les está pidiendo. Porque dicen, bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer? ¿Qué ecuación tengo que hacer? Y no es tanto qué ecuación tengo que hacer, es qué me está diciendo el ejercicio, qué datos me está dando y qué finalmente quiere que yo calcule. Entonces tengan muy en claro que siempre cuando hablamos de estas composiciones porcentuales es o gramos o mililitros en lo que son 100 gramos o 100 mililitros de la disolución. Ya vamos a aplicar algunos ejercicios. Y por ahí, ya terminando con la primera parte, verán que es algo bastante rápido. La primera parte son los métodos de separación. ¿Cómo puedo yo separar los componentes de un sistema? Y primero de todo, podemos utilizar las diferencias en lo que son las propiedades que tienen estos sistemas materiales para lograr la separación de sus componentes. Un ejemplo es el tamizado, la decantación, la centrifugación, que eso lo van a hacer en química, filtraciones también, y si no también disoluciones. Tamizado creo que también hacían. Ya no me acuerdo tanto, pero creo que sí. Y después de aplicados uno o más de los métodos anteriores, cada una de las fases separadas, porque acá lo que se separa principalmente son fases, estas a su vez, cada una puede estar compuesta al mismo tiempo por más componentes. Entonces ahí voy a aplicar métodos para lo que sería un sistema más homogéneo, que son la destilación, cristalización y precipitación fraccionada. Creo que la mayoría que ha visto química en el cole o ha tenido una acercación con el laboratorio le han hecho la cristalización, que es una de las formas más fáciles de poder representarla, que es básicamente un vasito de vidrio con agua salada, se pone a hervir, se pone una tapita de vidrio también, y ahí se espera qué cosa. Que se termine de evaporar el agua y cosa, queden los cristales de sal abajo. No queda muy cristal. Y bien, y acá viene el tiempo de ejercitar. Que para eso yo le trato de poner el mayor humor a la química, porque créanme que si uno no le pone humor a la química, va a terminar como el bebé de este. Déjenme que borro esto. Acá está. Para eso mi pregunta sería, ¿hasta dónde si han podido ya agarrar los ejercicios? Y si han agarrado, ¿hasta dónde han podido llegar? Pucha, ¿dónde quiere agarrar esto? Yo hice hasta la tercera unidad, por lo menos estudiando. Ah, la pipa. Creo que en su momento cuando hicimos el intensivo, no sé si alguno vino, creo que yo les había dado hasta cierto punto. La idea sería continuar después de eso, porque si se fijan, hago una primera aclaración. ¿Dónde está? La autoevaluación, que vi que había muchos que andaban preguntando por la autoevaluación. Sinceramente no le den mucha bolilla, porque no se parece en nada a la evaluación, realmente. Es como una autoevaluación en realidad muy básica para que ustedes vean qué saben de lo que es química, porque si se fijan tiene preguntas que van desde el primer tema hasta otros que tienen que ver ya con la unidad 4 y 5. Es más, esto no se da más. Así que ni se preocupen. Me acuerdo el año pasado cuando caí en una de las clases a darle esto y me dijeron, pero eso no está en el apunte. Ah, bueno, le digo, lo retiraron, perfecto. Bien, déjenme que estaba buscando. ¿Qué cosa habían retirado, perdón? El punto el punto 3 de la autoevaluación es sobre procesos exotérmicos, endotérmicos, no se toma más. No tienen más esa parte de energía. La sacaron creo que hace 2 o 3 años.
Ah, genial. Digo, le digo porque incluso yo siempre cuento que el apunte con el que yo ingresé tenía 200, casi 300 páginas y ahora nada que ver. ¿Tiene cuánto? 150. Creo que me estafaron. Bien, déjenme ver. Este no. Vamos a empezar desde acá, desde el set 60. ¿Alguien hizo el 60? No. Perfecto, dirigido. Entonces, Yo creo que sí, yo, pero no tengo la carpeta a mano. chin, 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 chin. Perdón, ¿qué pregunta hizo? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Que recién me retiro un segundo. No, digo que si tenían el ejercicio 60, hasta el 60, de hecho, voy a sacar la cámara porque si no, se me va a clavar todo. Chis. Ábrete. Ahí está. Bueno, esto es un ejercicio que es típico de parcial. Simple, pero hay que leer bien. Dice, una solución de hemocianina, que es una proteína extraída de cierta especie de cangrejos, fue preparada disolviendo 7,50 gramos del pigmento en 300 mililitros de etanol. Y luego se completó con agua destilada hasta formar 100 mililitros en total. O sea, del etanol más el agua y esto. ¿Cuál es el porcentaje peso en volumen de hemocianina en la solución? ¿Cómo lo harían? Yo la había hecho de dos formas y una no me había dado, no la entendí, no me salí, saqué datos incluso de más que no tenía que sacar, pero después con la otra forma que le hice, me dio, creo. Bien, a ver, veamos. Alguien vaya diciéndome, primero de todo, cuáles son los datos que a ustedes les dan. Creo que uno es que tiene 7,50 gramos de hemocianina. Ese es el primer dato. Luego, que eso está disuelto en 300 mililitros de etanol. Por último, que completa con agua hasta tener 1000 mililitros, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muchas veces algunos toman mal las referencias. ¿Por qué? Porque dicen, listo, tengo hemocianina que está con 300 de etanol. Y se olvidan de esta partecita. ¿Por qué? Porque en realidad me está diciendo ya cuánto finalmente tengo, que es 1000 mililitros. Entonces, estos 7,50 gramos de pigmento no están solamente en los 300 de etanol, están en los 300 de etanol más lo que se agregó de agua hasta formar los 1000 mililitros. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es el porcentaje, yo digo, bueno, si yo en 1000 mililitros tengo los 7,50 gramos, ahora vamos a la definición de peso en volumen, que dijimos, ¿cuántos gramos tengo en 100 mililitros? Y esto vendría a ser mi incógnita. ¿Se entiende por qué usé 1000 y no usé 300? Si no me dicen. A mí me dio 0,75. Perfecto. Es más, si se fijan, Perdona, ¿podrías repetir por qué usaste 1000 en vez de 300? ahí voy. Déjenme que aclaro acá.
Es así. Uso 1000 y no 300 porque a mí al comienzo es como que me está contando la historia de cómo hizo la receta química. Es decir, a ver, tomo un poco de el pigmento, que son los 7,50, se los echo a 300 mililitros de etano. Pero como con eso no se le formaba, digamos, una disolución bien linda y diluida, como propiamente dicho, la termina completando con agua destilada. Es decir, que si hacemos cuentas, sería 700 mililitros de agua. Para así llegar a un volumen final de la disolución de 1000 mililitros. Por eso yo, como yo sé que lo que es porcentaje peso en volumen es cantidad de gramos en 100 mililitros de la disolución completa, es que termino usando los 1000 y no los 300, porque en realidad el volumen final que yo tengo de esa disolución son los 1000, no los 300. Bien. ¿Quedó Juli, claro? yo tengo una duda. Sí, Los ceros que están después de la coma en algún dato que te da el ejercicio se sacan. Porque ahí vi que los sacaste. wow. Sí y no. Voy a explicar por qué sí y no. Yo por una cuestión de reducir no lo puse. Pero esos ceros que están acá al costadito suelen indicarme la cantidad de decimales con el que quiere que le dé la respuesta. No está claro dicho en lo que es en el apunte, pero básicamente suele ser eso. Por eso, porque si no yo también podría haber puesto 0,7 y ya está. Y no, uso 75 porque uno de los valores está con 2 ceros, entonces quiere decir que quiere que tenga 2 decimales mínimamente. Es una forma indirecta de aclarar con cuántos decimales quieren que se manejen. Ah, bien, gracias. De nada. Bien, vamos a ir avanzando. Vamos a ir haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, si ustedes tienen con qué practicar. Bien, vamos por el 60. 40% peso en peso respectivamente. Acuérdense que cuando usa la palabra respectivamente, quiere decir que el primer valor corresponde al primero y el segundo valor al segundo. Yo me di cuenta muy tarde, por eso siempre lo aclaro. Se agregaron a esos 135 gramos de cobre y 2,77 gramos de aluminio. Entonces le dice cuál será la concentración final en peso, en porcentaje peso en peso de cada uno de los componentes de la nueva mezcla. ¿Eso se les ocurre cómo se puede hacer? Yo la verdad que no entendí mucho el ejercicio, así que por eso no opino. Lo desarrollamos. Yo lo hice, pero es largo, justamente. Exactamente, es largo. Creo que lo hacen así a propósito, los malvados. Igual en el parcial no se preocupen, no hay tan largos, pero está bueno para entender el concepto. Fíjense que ustedes, lo primero que les dice que tienen una mezcla de 300 gramos que tiene, déjenme que veo, Hierro y arena. exacto, hierro y arena. Primero que todo, como primer dato. Pero que esos 300 gramos, en el caso del hierro, tiene un 60% peso en peso. Uy, son 2 O en vez de 2 R. Y en lo que es la arena, tienen 40% peso en peso. Ahí vamos. Ahora, para complicárselas, les dice que ahora le agregaron otros 2 elementos nuevos, que son cobre y aluminio. ¿Cuánto? 135 gramos de cobre
y 2,77 gramos de aluminio. ¿Sí? Ahora, primero de todo, estos datos que me está dando no son aleatorios. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que les pregunta es, tomando en cuenta estos datos que yo te estoy dando, sácame los nuevos porcentajes de peso en peso de todos, incluido el hierro, la arena, el cobre y el aluminio. Y como vimos con el ejemplo anterior, cuando yo agrego algo, mi volumen o cantidad de masa que tengo en lo que es en el sistema cambia. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y bueno, primero calcular a qué me estoy refiriendo con estos 60 y con qué me estoy refiriendo con estos 40 dentro de la mezcla inicial que yo tenía. Entonces, si yo sé que en 100 gramos de la mezcla final, digamos, tengo 60 gramos de hierro, ¿cuánto voy a tener en 300? Y lo mismo con lo que es la arena. Si en 100 gramos tengo 40 de arena, ¿cuánto voy a tener en 300? ¿Quién se anima a sacarlo? Ya lo resolví, Juli. De hierro vas a tener 180 en 300, con 280 gramos. Y en el otro, En arena Ujú. tiene 120. Perfecto, Dándote 120 un de total arena. de 300 en la mezcla. Perfecto, dirigí. Ahora, con estos dos valores que yo tengo ahora, yo digo, listo, eso yo tenía en 300 gramos. Pero volvemos a lo mismo del principio. Yo ahora agregué cobre y aluminio, pero no agregué ni quité hierro y arena. Entonces digo, bueno, ahora ya no tengo solamente 300 gramos. Tengo los 300 más lo que son los 135 gramos más lo que son los 2,77 gramos. Eso me da un total de 437,77. Perfecto. Recién con este valor y con estos dos puedo seguir avanzando. Voy a hacer así para... no tiene opción de columnas esto. Acá es cuando extraño el pizarrón. Bien, entonces ahora sí, con estos valores, yo puedo empezar a calcular lo que me pedía el ejercicio en un comienzo. Dame los nuevos porcentajes. Entonces yo, ¿qué voy a decir? Bueno, yo tengo que en 437,67 yo tengo 180 gramos de hierro. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener en 100 gramos? Con eso saco el porcentaje de hierro. Lo mismo para los otros. En 437,67 gramos tengo 120 gramos de arena. ¿Cuánto voy a tener en 100? De nuevo, 437,77 gramos. Yo tengo 135, que me está dando el ejercicio. Cobre, ¿cuánto voy a tener en 100? Y por último, 437 gramos
tengo los 2,77 gramos de aluminio. ¿Cuánto voy a tener en 100? En 180 tendría, o sea, el de hierro, 41,11%. 21,11. Perfecto. En el de arena tendrías 27,4. Ahora le dejo que los demás lo hagan también. Y si alguien más quiere hablar, este es su espacio. Acá yo estoy más que nada para darles una mano. Así que... De Por eso por ahí. cobre hay 30,84. Perfecto. 23, porcentaje es un peso. El último, que es el pobrecito que está ahí, re poquito. Creo que les tiene que dar 0,63 porcentaje de soportes. ¿Se entiende más o menos cómo voy haciendo toda la relación entre lo teórico con lo que me está dando el ejercicio? ¿Sí se entiende? Se entiende, se entiende. Perfecto, dirigida. Perdonen que tengo un mate de panda. No es muy adulto de mi parte con la edad que tengo, pero bueno. Me lo regalaron. Y un mate es un mate. Se utiliza. Excusas, excusas. Vamos a ver. Vamos al 65. Miren qué rápido vamos avanzando. Así que están bastante Juli, bien. disculpa, ¿termina el ejercicio ahí, sacando el peso en peso, digamos, de todos? ¿No hay que sumarlos? No, porque fíjate que dice, ¿cuál será la concentración final en porcentaje peso en peso de cada uno de los componentes? Ah, bien, sí, sí. Bien, después le dice que Ya la la sacamos, así. concentración de una mezcla insecticida de este compuesto feo empleada en agricultura tiene una concentración del 28% peso en volumen. ¿Cuántos miligramos de arsénico, que es el elemento tóxico que está acá, estarán contenidos en medio litro de la misma, o sea, de la misma mezcla, básicamente? ¿Por qué aclaré esto de miligramos? Porque no sé si les habrá pasado, pero uno cuando estaba en el cole leía el ejercicio, lo sabía resolver muy bien, pero se olvidaba del pequeño y hermoso detalle de pasar las unidades. Y acá no es una excepción, también sucede. Lo digo porque he visto a muchos que se dan después con un látigo porque les pasa. Vamos a borrar esto. Para que no confundan. Voy a dejarlo con así. Entonces, ¿quién se anima a decirme cómo haría ese punto? Escucho la tele. ¿No se te escucha por las dudas? Y no tendríamos que sacar el peso de todo el elemento. O sea, sacar la Volvamos masa al de la teléfono. mezcla. Claro, claro. Es más fácil, todavía. Fíjense lo que les dice el ejercicio. Ustedes tienen una concentración de la mezcla del insecticida este que tiene arsénico
que tiene una concentración de 28% peso en volumen. Ya se acuerdan que acá es cuando yo digo que tienen que tener bien claras las definiciones. Quiere decir que yo tengo 28 gramos de arsénico en 100 mililitros de la mezcla o de la disolución. Entonces, tendríamos que igualar 28 gramos igual a 100 mililitros y después poner medio litro, ¿cuántos gramos? perfecto, Tirijillo. La única salvedad es que antes de hacer eso, yo tengo 28 peso en volumen. Pero la respuesta en miligramos, tengo que pasar estos miligramos. ¿Lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después? Yo por lo general, por una cuestión propia, lo suelo hacer después, de comodidad. Pero no es que le van a decir, no está mal. Si ustedes les presentan el resultado en miligramos y está bien, está bien. Entonces, 100 mililitros, yo tengo 28 gramos. ¿Cuánto el arsénico? ¿Cuánto voy a tener en medio litro? Que son 500 mililitros. Yo 140. yo tenía una duda con ese ejercicio, que creo que te había preguntado Juli, porque no sabía si preguntaba el porcentaje de todo el compuesto o solamente del elemento arsénico. Y creo que me habías dicho que era solamente del elemento, entonces lo hice así y como que saqué todo el peso molecular y eso y me dio un resultado. Pero antes lo había hecho de esta forma que lo estás haciendo ahora. Ah, bien. ¿Cómo se No. haría entonces al final? Claro. Vos lo tenés que hacer, pero solamente con el arsénico, pero en base a los datos que vos tenés, no necesariamente tenés que sacar el peso que tenés acá. Ese tipo de resolución es más para lo que es la segunda parte de la materia. ¿Por qué? Porque acá el dato te lo está dando. Ellos quieren saber cuántos miligramos a partir de lo que vos ya conocés, que suele ser su concentración dentro de lo que es el insecticida, ¿cuánto vas a tener? Si en 100 mililitros vos tenés 28 gramos, ¿cuánto vas a tener en medio litro? Ahí está la diferencia. Claro, se está refiriendo entonces directamente al compuesto completo, no al elemento. Exacto, porque acá la disolución parece poco razonable, pero en realidad la disolución está compuesta por esto y por el oxígeno. Por eso la disolución la toma como, digamos, todo el compuesto. Yo tengo una duda. Entonces, porque a mí lo que más me confunden de estos problemas es cuando te ponen un nombre así súper raro, como por ejemplo el que está abajo del ejemplo que hicimos, que se llama sacarosa y tiene 3 elementos y no sé cuánto. ¿Eso no influye entonces o no? Simplemente tenés que ver lo que te pide el peso y volumen, estar atento a esas cosas, no tanto al nombre o al elemento en sí que se trata. Exacto. Bueno, en elementos sí, porque no sería lo mismo si esto tuviera otra cosa y te pido de otro y te pido el grado de pureza. Entonces es una combo. Claro, obviamente, pero en estos ejemplos, por ejemplo, a eso voy. No, en estos ejemplos no tiene tanta relevancia lo que es el nombre o los elementos que lo están formando. Dale, perfecto. Además, ya vamos a avanzar con el otro. Pero bien, se entendió, este ejercicio es bastante deductivo, gracias a Dios. No es mucho, pero está bueno identificar qué es lo que nos está pidiendo y el pasaje de unidad. Y esto sería, acuérdense que de gramos a miligramos tengo 3 figuras. Decigramos, centigramos, miligramos. Ya que el compañero mencionó el 66, vamos a avanzar con él. Una pregunta. Sí, bien.
No, en el parcial vamos a tener que enviar las soluciones. Sí. Es más, yo les recomiendo que le pregunten bien a los profes cuando entren a las clases por qué medio quieren que se los manden. ¿Por qué les digo por qué medio? Porque cada materia, incluso en las que son las materias de la carrera, cada cátedra tiene su forma de querer que le mandes la resolución. Hay algunos profes que se conforman con una simple foto con el celular. Hay otro, por ejemplo, que les hace bajar una aplicación que se llama Simple Scan, creo que se llama, que te escanea vos lo pones como si fuera una cámara de foto, vos escaneas, pero automáticamente se las pasa a PDF. Entonces vos ya lo que subís es en formato PDF. Entonces eso está bueno que le pregunten bien al profe en qué forma lo van a querer que se lo suba. O seguramente se lo va a decir en la forma de llevar a cabo el examen. ¿En cuánto queda? ¿Cuál es el resultado del 65? Del 65 era 140 gramos, que en miligramos sería 140.000 gramos. Wow. Bien, y en el caso del 66, dice que se tiene una disolución acuosa formada por 10 gramos de azúcar, sacarosa, y les pone la formulita, disueltos en 250,0 mililitros de disolución. No les aclara de qué es el disolvente. Exprese dicha concentración del azúcar dentro de la disolución en porcentaje, peso y volumen. Esto es simple, o sea, tengo tengo 10,0 gramos de azúcar y 250 mililitros de disolución. Lo primero que me pide, porcentaje, peso en volumen. Sencillo, tengo todos los datos que necesito. Si yo sé que en 250 mililitros tengo 10 gramos, ¿cuánto voy a tener en 100 mililitros? ¿4 gramos? Perfecto. 4 gramos. Y el B les dice que ahora quiere saber cuántos gramos de sacarosa hay en 1000 mililitros de disolución. Es lo mismo, pero solamente que se los hace para diferenciar entre lo que es porcentaje de lo que yo le diga, quiero saber en cuántos hay en tantos mililitros. Entonces, una recomendación. Cuando son estos ejercicios así, que uno puede seguir usando los datos que me da el ejercicio, sigan usando los datos. No arrastren resultados de acá, porque yo tranquilamente que podría decir, bueno, si en 100 mililitros tengo 4, ¿cuánto voy a tener en los 1000 mililitros? Pero ¿qué pasa si esto yo lo hice mal? Arrastro el error. Entonces, es preferible volver a utilizar los datos del comienzo para poder llegar a lo que es el resultado. En este caso era 40 gramos, que no tienen que sacar pesos del compuesto ni nada por el estilo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna queja? ¿Reclamo? Díganlo, no tengo drama. Ninguno por el momento. Creo que estamos bien. Ninguna. ¿Cómo? Ninguno por el momento. Está perfecto. Bien. Les invito a que se tomen 5 minutos para respirar, porque si no, les va a agarrar el patato. Yo me doy cuenta que uno de por sí, más de una hora, no puede tener la atención bien puesta. Vayan al baño. Bueno, voy a preparar un mate, Juli, ya vengo. disculpa, ¿cómo se terminó de resolver el B? Que no llegué. El B resuelve igual que el A,
solo que en vez de decir en 100 mililitros, que era lo que yo calculaba el porcentaje peso en volumen, lo calculo con lo que me está pidiendo, gramos de sacarosa en 1000 mililitros. Ah, bien. ¿Y cuánto dio, perdón? 40 gramos. Ah, listo, gracias. Se dijo. Disculpa, Juli, ¿me podías explicar el 68? Bueno, el público, después vamos al 16. Juli, yo el 65, poner el 68 y otros más los tengo marcados como que no toman ejercicios así en el parcial. Porque el chico, no me acuerdo el nombre, que tuvimos el meet el sábado y el domingo a las 6, Franco. que hicimos un repaso, sí, ese. Dijo como Sí. que esos ejercicios no toman ejercicios así. Yo los tengo marcados como que no van. Sí, no suelen ser más parecidos lo que son los últimos 4. Perdón, últimos 3. No sé por qué yo siempre tengo en la cabeza que hay un 73, pero no existe 73. ¿Era el 68, me dijiste? Sí, por favor. Lo hacemos bien. Dice, ¿cuántos mililitros de agua deben agregarse a 200 mililitros de una disolución de cloruro de sodio al 75% peso en volumen para obtener una disolución al 50% de la misma sal? ¿Lo intentaste hacer en ese caso? Sí, intenté hacerlo, pero creo que lo entendí mal, porque puse que en 200 mililitros había 75 gramos, que es del porcentaje de la sal, y cuántos habían en 50 gramos de la misma sal, y me dio 133,33 mililitros. Me fijé en los valores que estaban al final de los ejercicios y daba 100, pero no entendía 100 mililitros, pero no entendía por qué. Bien. Acá hay dos formas de hacerlo. Un 2 segunditos, que justo empezó a sonar. Hay dos formas de hacerlo. La forma sencilla y la forma más rebuscada. Déjenme que tenemos que tener esto acá. La forma sencilla básicamente es basándose en lo que es una fórmula, que es una relación entre mi concentración y volumen inicial, que le solemos poner C1 y D1 para decir que es inicial. La relación entre ellas dos es igual a la relación entre mi concentración final, o C2, y el volumen final. Entonces, en el 68 en particular, a ustedes les está dando cuáles son las concentraciones, el volumen inicial y el volumen final. La concentración inicial son los 75 gramos por los 200 mililitros. La concentración final no la tengo y esa es la incógnita, pero sí tengo el volumen final, perdón, tengo la concentración final pero no el volumen. Tengo los 50 gramos y el volumen final. Vamos de nuevo al ejercicio. Entonces, ¿cuántos mililitros de agua, que es el volumen final que me está pidiendo, debo agregarle a los 200 mililitros iniciales que tenían esta concentración o esa cantidad de gramos para ahora obtener esta otra cantidad de gramos? ¿Sí? Entonces, acá ustedes deberían despejar quedándoles que los 75 gramos por los 200 mililitros, esto todo sobre
los 50 gramos. Gramo con gramo se va, o sea que todo me queda en mililitros. Entonces, finalmente, mi volumen va a ser igual a 300 mililitros. Esta es la forma sencilla y la forma que incluso suelen usar los profes para explicar este tipo de ejercicio. La otra forma es un poco más complicada en cuanto a la comprensión, por así decirlo, porque es con las reglas de 3 simple, digamos. Si yo sé que en sí yo tengo 75 gramos en 100 mililitros, que me está dando porcentaje peso en volumen, se supone que yo espero obtener una concentración final de 50 en 100. ¿Sí? Entonces, si yo sé que 100, perdón, con 50 no estoy pensando porque voy a repetir la resolución con regla de 3 simple. Esta fracción es un asco. 50 en 100. No me recuerdo, creo que era así. Me cago en los cálculos. No, no me da. ¿Ven por qué le dije que era complicado? Creo que está mal también el resultado que ponen al final de la ejercitación, porque dice que da 100 mililitros y da 300 en realidad. Ah, sí. Pero ya sé por qué. Porque me olvidé de una parte. Esto es el volumen final. Pero a ustedes le está preguntando cuánto le tienen que agregar a lo que le tengo que agregar es hacer lo que son los 300 mililitros menos los 200 mililitros iniciales y eso les da 100 mililitros. Igual no da porque acá me da 150 mililitros. Pero bueno, ustedes mejor quédense con la parte sencilla. No quiero terminar de confundirlos más con las reglas de 3 simple. Por eso los profes lo empezaron a ensayar con esta formulita. Básicamente. Juli, ¿y cómo debemos Sí. conocer esa fórmula? Van a ver que hay como una tendencia de este ejercicio que es así. E incluso hay otro, no me acuerdo dónde era que estaba. Dice, ¿hasta qué volumen se debe diluir 100 mililitros de una disolución de cloruro de potasio, el 35% peso en volumen, para obtener ahora una solución de 0,35 porcentaje peso en volumen? Esa se resuelve con la misma fórmula. Bien, vamos a ver 16, que el 16 nunca a nadie le sale. Si a alguien le salió, me lo dicen. No le suele salir a mucha gente porque involucra matemática. Es como que entran a química y ya les produce rechazo volver a retomar matemáticas. Dice,
Un virus fue examinado por microscopía electrónica y se encontró que consistía en partículas uniformemente cilíndricas de 150 nanómetros de diámetro y 3000 nanómetros de longitud. Si el virus tiene una densidad de 1,37 gramos por centímetro cúbico, ¿cuál será la masa de cada virus? Y acá, ¿alguien lo hizo? Yo lo hice ese. ¿Qué tal fue? Bien, al principio me equivoqué, pero luego fui viendo bien el ejercicio paso a paso. Tipo lo que pedía, fui tratando de ir haciéndolo. Perfecto. ¿Qué le pasó? ¿Y cómo lo hiciste? Primero que nada, lo que hice fue, como dice que, ay, pará, porque no lo tenía a mano al ejercicio. Al- primero que nada vi lo que decía que para sacar el volumen del cilindro había que hacer 150, perdón, el radio a la 2 por pi por el, ¿qué más era? No está acá el símbolo de pi, le vamos a poner pi, por la longitud. Ahí está, eso, no tenía escrito, perdón, sí, por la longitud. Bueno, dividí 150 dividido 2 porque es justo la mitad y da 75. Luego, lo que hice fue aplicar una regla de 3 para pasar de nanómetros a metros. Sí. El valor del 75 y de los 3000 nanómetros. El de 75 me dio 7,5 por 10 a la menos 8 metros y el de 3000 me dio 3 por 10 a la menos 5 metros. Luego a eso, para sacar el volumen, lo multipliqué por 3,14 por el valor que me había dado 7,5 por 10 a la menos 6 y 3 por 10 a la menos 4, y me dio el volumen, que de ahí lo apliqué en la fórmula de densidad, y lo que hice de incógnita fue la masa, porque ya tenía la densidad, Vamos a ir para que acá era porque 1,37 gramos sobre centímetros cúbicos. hasta que yo encuentro cómo poner los numeritos arriba y abajo. Ay, Dios. Acá. Bien, lo primero que dice ella que hizo fue tener en claro cómo era digamos, la fórmula para calcular el volumen. Con la fórmula de volumen, primero de todo les da el diámetro, no les da el radio, por lo cual lo hace dividido 2. Eso le da 75 nanómetros. Y la longitud se los da, que son los 3000 nanómetros de longitud. Ahora, lo que no les da, por ahí, es la conversión de nanómetros a centímetros, lo cual es un defecto, creo, del ejercicio, porque no se los dice por ningún lado, y sí o sí lo tienen que pasar a centímetros, y ustedes me dirán por qué. Y porque la densidad está en centímetros cúbicos. Entonces yo me tengo que manejar con lo que está en la densidad. Siempre conviene hacer eso. Entonces, yo sé que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Yo primero lo pasé a metros y después lo pasé a centímetros. Vuelvo a repetir por una comodidad personal. Después lo multiplican por 100 y les da en centímetros. Entonces paso tanto el radio como la longitud a lo que son centímetros. Entonces, una vez pasado estos valores, recién ahí me puedo venir a mi fórmula de volumen para poder calcular lo que es el volumen, ya con todo pasado a centímetros.
Ahora, como dice el ejercicio, le dice cuál es la masa de cada virus. Y ahí es cuando entra la densidad. Que de estos ejercicios así con densidad hay, por eso lo agarro. Sé que por ahí cuesta un poquito más lo de porcentaje de peso en volumen, pero es bueno que la densidad también la tengan en claro. Entonces, si yo sé que mi densidad es igual a masa sobre volumen, yo ya tengo la densidad, tengo el volumen, despejo la masa y de esa forma puedo calcular haciendo la densidad sobre lo que es el volumen que calculé antes, centímetro cúbico con centímetro cúbico se va, porque esto, importante, me queda en centímetro cúbico, me queda todo en gramos, y hago el cálculo y me da 7,25 por 10 a la menos 14 gramos. Esa sería la masa de mi virus. Y está bastante bien porque los virus suelen ser incluso más chiquitos que una célula procariota. Dato de color. ¿Se entendió cómo iba ese? Yo, Juli, no entendí cómo lo resolviste. No hay drama. Volvemos Pero si no, no. Un resumen rápido. lo hago en términos Perdón, sencillos. repaso. Ustedes tienen lo que es digamos, el ejercicio le da lo que es el diámetro y les da la longitud del virus que es en forma de cilindro. Pero a su vez también les da lo que es la densidad. Ellos ahora quieren que saque cuánta masa, como dice acá, cuál es la masa de cada virus, ¿sí? Entonces, si yo tengo longitud, diámetro y densidad, puedo decir, bueno, puedo utilizar la fórmula de densidad, porque densidad, recordemos que es igual a masa sobre volumen. Pero no puedo sacarlo así de una, primero porque no tengo el radio para calcular el volumen, entonces tengo que hacer el diámetro dividido 2, porque recordemos que diámetro son 2 veces el radio, por pi por la longitud. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos valores están en nanómetros, entonces primero lo que tengo que hacer es pasarlo a centímetros, para que una vez que yo saque el volumen, me quede en centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque mi densidad está trabajando con centímetros cúbicos. Si acá, en vez de decir centímetro cúbico, dijera... No, tiene que ser centímetro cúbico porque es muy difícil que les digan nanómetros cúbicos. Pero sí o sí tienen que trabajar con los valores que están en la densidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pasar un valor que pasar tanto gramos como centímetros cúbicos a otro valor. Es todo un quilombo. Entonces es más fácil acomodarse a la densidad. Entonces una vez que yo tengo el volumen y con la densidad puedo calcular la masa despejándola a partir de la fórmula de densidad. Entonces me queda la densidad dividido el volumen que calculé antes y me da la masa en gramos. Porque centímetro cúbico con centímetro cúbico se cancela. Es más que nada identificar qué es los datos que te están dando y en qué unidades están. Para no hacerlo todo de saque y que te terminen dando números locos. Bien, Juli, gracias. De nada. Uy, se me fue. Por 2. Y vamos ahora. ¿Van a tomar, Juli, ejercicios así con pi y eso? Porque yo ni sé cómo se calcula. El pi es un número constante, es 3,14. Siempre es 3,14. Eso quizás se me pasó de explicarlo. ¿Podemos hacer el 71? No, es 3,14. Al menos que en los últimos 10 años haya cambiado y no me enteré, pero me acuerdo que siempre fue 3,14. Díganme que no cambié porque me mato. En realidad creo que no puede cambiar porque es algo matemáticamente comprobado, me parece. Claro. Sí, pero como la ciencia va avanzando, digo, ya veo que le descubrieron todavía más decimales y lo empezaron a No, por favor. Porque es un número larguísimo. Pero van a tomar, digamos, ejercicios así con eso en el parcial. Por lo que vi, solamente vi ese nomás con pi. No había otro. Sí,
No tan así, pero sí que sepan manejar bien cuál es la definición de densidad. Acá es como que quisieron ir un poquito más profundo para que lo puedan relacionar un poco más, porque ya cuando entren a química aplicada y demás, sí les van a dar así. Ah, bien. Fue como una probadita, por así decirlo. Che, Julio, una duda. Bueno, dos en realidad. Sí. ¿Viste cuando pasaste nanómetros a metros, me parece? Sí. Que es 10 menos 9 metros. ¿Eso es número exponencial o es 10 menos 9? Así. Exponencial. O sea, 10 a la menos 9. Claro, claro. Sí, sí. Y una segunda cosa, en el parcial vamos a usar todo lo que viene siendo calculadora o está restringido. No, sí, pueden utilizar calculadora, no se preocupen. Claro, porque si no, si me dicen hacer a mano un ejercicio así. No, No. gracias. En matemática tengo entendido que no les dejan, pero no se preocupen porque cuando empiezan a cursar sus respectivas carreras les dejan usar en matemática calculadora. Matemática fue raro en realidad. Sí, es matemática. Es matemática. No, sí, yo sé, pero digo que fue como que fueron cambiando. Decían que sí, después que no, de que iban a ver, después que íbamos a tener cámara encendida, después al final no, era como un viaje. Al final creo que los que pudieron terminaron usando calculadora, ¿no? Hola. ¿Alguien por ahí? Sí. Sí. ¿Cómo es lo de la densidad? ¿Qué es lo que no entendí, lo último? La densidad, ¿a qué te referís con cómo es, O cómo es sea, la fórmula? para terminar el ejercicio, digamos. Uy, está más loco, yo lo aprieto y no sé qué. No, básicamente que una vez que uno saca el volumen, yo retomo lo que es la definición de densidad, que sé que es la relación entre masa y volumen, o sea, masa sobre volumen, y de ahí despejando puedo hacer lo que es la masa. Hay una aclaración que voy a hacer acá que nadie me la hizo. Está mal despejado acá, Fíjense, esto no tendría que ser dividido, porque esto pasa multiplicando a la densidad. Claro, eso es lo que no entendía, porque lo había visto y cuando lo quise despejar me dio otra cosa, digamos. Me pasaba multiplicando. Sí, yo el otro día me di cuenta que lo había puesto mal acá, pero lo más gracioso es que el resultado se ve que en mi cabeza lo hice bien. Volumen sobre densidad. ¿Cómo? ¿Es volumen sobre densidad o no? No, fíjate que vos tenés masa acá y como está sobre el volumen y vos querés despejar masa, volumen, como está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado. Ah, entendí. Distinto sería, si ustedes en vez de masa quieren calcular volumen, les quedaría volumen, uy, que es lo que se ve, igual a masa sobre densidad. Uy, qué feo me queda. Esto es un trazo muy grueso. Vamos a los dos últimos de la unidad. Bien, vamos con este. Dice, una solución de sal en agua tiene una masa de 1,54 gramos y contiene 40% peso en peso de sal. Entonces les dice, calcular la masa de la sal y la del agua que forman dicha disolución. Esto. Vamos acá. Vamos a borrar esto. Oh, no se quiere seleccionar. ¿Alguien lo hizo ese? Yo lo estaba haciendo, pero me salió mal. Entonces vamos a atacar este ejercicio. Yo tengo 100 mililitros de una disolución de potasio. No, estoy mirando re mal. El 70 y el 71. Uy, se me fue.
no se asusten si ven que hablo sola. Supuestamente un estudio que leí dice que la gente que habla sola es inteligente, así que si hablan solos, siéntense Albert Einstein. Cosas que se inventa el internet para hacerte sentir bien con vos mismo, increíble. Y No me va a decir que estás pirado de la cabeza. Ah. sí, no. Igual hay cosas, hay dos diferencias. Una cosa es hablar solo, pero como que sentís que estás hablando con alguien, y otra cosa es razonar en voz alta. Ahí hablas solo, pero estás razonando. A mí, por ejemplo, muchas veces con estos ejercicios me ayuda mucho leerlo y razonarlo en voz alta, porque es como que me estoy explicando a mí misma. Mi mamá entra y me dice, ¿con quién hablas? ¿Con nadie? Pero bueno, no te asustes, está todo bien ahí. Bien. Entonces, retomemos. Dice que yo tengo una solución de sal y agua, volvemos a lo nuevo, que tiene de nuevo lo mismo, que tiene una masa de tantos kilogramos. Y que contiene un 40% peso en peso de la sal. ¿Qué quiere decir? Que yo... No me hace caso esta computadora. Y ahora te pusiste la órbita. Quiere decir que yo tengo 40 gramos de mi sal en 100 gramos de la disolución. Solución total que está formada por agua y la sal. Ahora, lo que quiere saber el ejercicio básicamente es cuánta masa de sal tengo por un lado y cuánta masa de agua tengo por el otro. Entonces, si yo sé que tengo 40 gramos de sal en 100 gramos de la solución, ¿cuánto voy a tener que a mí me está diciendo que, en realidad, yo parto de 1,54 kilogramos? Pero acá viene la alarma. El ejercicio me lo da en kilogramos. Yo no tengo que pasar a gramos, porque todo mi ejercicio se está manejando con gramos. Entonces, si yo paso 1,54 kilogramos a gramos, ¿cuánto me queda? ¿1540 gramos? 1540. Perfecto. 1540 gramos de la solución. ¿Y cuánto les da entonces? Yo acá lo que voy a tener que hacer es hacer los 1540 por los 40 gramos de sal dividido 100. ¿Cuánto les da eso? 616, me dio a mí. 6, ¿qué pacho? 616 gramos de sal. Y esto ahora viene, no lo voy a decir yo, me lo van a decir ustedes. Yo acá calculé cuántos gramos de sal tengo. ¿Cómo entonces hago para calcular la otra parte de lo que me pide el ejercicio? Que son cuántos gramos de agua o la masa de agua que estoy manejando en esta solución. Lo que tenés que poner es, si no me equivoco, 60 gramos en... o no, al revés. Porque el agua vendría siendo la solución, ¿o no? No habría que restar los dos valores, 540 menos Tenés que agarrar 616. eso mismo. Bien. ¿No Hago una habría pequeña... que hacer eso? Sí, vamos por ahí. Hago una primera aclaración con respecto al primer comentario. No tomo el 60% restante de esto, porque en realidad en la solución yo tengo por un lado el soluto, que es la sal, y por el otro lado el solvente, que es el agua, que entre los dos forman la solución. Y van a ver que si toman de nuevo las definiciones de porcentaje de peso en peso, o peso en volumen, etcétera,
siempre hablamos del porcentaje que tengo de soluto. Por más que yo pueda decir, bueno, el 60 es del solvente, sí, pero no lo sé, porque nunca es como que el agua está pura de por sí, puede venir con algo arrastrando, entonces agua y algo más. Entonces, solamente se manejan con la del soluto. Lo que sí está bien es lo que dijeron los demás, que dicen, si yo sé que la solución tiene 1540 gramos, y yo calculé que de la sal tengo 616 gramos, si yo hago la resta entre ambos, me va a dar la cantidad de masa de agua que tengo. En este caso son 924 gramos de agua. Y con eso termina la parte A. Y creo que alguien tiene el micrófono abierto. No quiero, Soy yo, perdón. no quiero invadir. No, digo, porque después quizás se escucha algo que nadie quiere que se escuche, entonces por los aviso. Me ha pasado con algunos estudiantes. Y después en la parte B les tengo una... Por ejemplo, un dato anecdótico entre paréntesis. No hace mucho, el año pasado, a una profe en plena clase, no voy a decir qué profe ni qué materia, un estudiante les dice la parte B, indicar cuántos componentes y cuántas fases tiene este sistema. Esa es una pregunta más teórica y por lo general se hace. ¿Cuántos componentes dirías que tiene? Puede ser que tiene dos componentes. Dos componentes. Dos componentes y ¿cuántas fases? Una sola. Perfecto. Porque me está hablando de una solución, es decir, que se supone que está todo bien homogéneo. Perfecto. Llegamos al último. Que está mezclado, así que no están separados. Exacto. Llegamos al 72 y ahí ya hay, si los dejo descansar, de que pueden seguir avanzando con las demás unidades. El 72 dice, se dispone de 80 mililitros de una solución de hidróxido de potasio al 30% peso en volumen, a la cual se le agregan 40 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración en porcentaje, peso en volumen, de la nueva solución? Yo primero quise sacar cuántos gramos del soluto había en 80 mililitros. Entonces hice, si en 100 mililitros hay 30, en 80 mililitros cuántos va a haber. Y me dio 24 gramos. Después sumé los 80 más los 40 para que me dé la nueva solución. Y en esa solución de 120 mililitros iba a haber 24 gramos del soluto. Entonces después hice, si en 120 hay 24 gramos, ¿cuánto hay en 100? Y me dio 20 gramos para sacar el nuevo porcentaje. Bien. Yo les voy a contar una pequeña disputa que yo tengo con este ejercicio. A mí una vez uno de los chicos me supo decir que el profe se los había explicado con la formulita esta que yo les di al principio. Que es la que está en el solucionario, básicamente. No, acá yo me estoy de mambo. Por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. La realidad es que yo no coincido, porque yo entiendo que se hace más como dijo acá la compañera, por una lógica simple, o sea, volvemos a lo mismo. Si a mí me está dando el porcentaje del peso en volumen, yo sé que estos 30 los tengo en 100 mililitros de la disolución que tengo acá, ¿no? Pero yo no estoy usando esos 30 completos, porque les está diciendo justamente que parte de... Si me da bolilla... No respondo. Gracias. Bueno, les está diciendo que parten de 80 mililitros, ¿no? ¿Vas a responder o no, Adobe?
No tenés ganas de responder ahora. O sea, les dice que de lo que serían esos 100 mililitros de solución, ustedes disponen de 80 mililitros. O sea que no están usando los 30 completos. Y que esos 80 a ustedes le agregan 40 mililitros más de agua. ¿Sí? Entonces, por eso les está preguntando cuál va a ser la nueva concentración, porque ustedes ya no tienen 80 mililitros, ahora tienen 120 mililitros. Entonces tengo que saber cuánto tenían los 80 mililitros. ¿Me explico? Por eso yo coincido con la compañera que se hace de esa forma y me arriesgo a decir que se hace de esa forma. O sea, está calculando en 100 mililitros tengo los 30 gramos. ¿Cuánto voy a tener en 80? Como decía la compañera, da 24 gramos. Entonces, si ahora yo tengo 120 mililitros, el asunto acá es que yo estoy agregando agua, no estoy agregando más hidróxido de potasio. Entonces, esa masa va a quedar intacta, o sea, no se mueve la cantidad. ¿Cuánto voy a tener? En 100 mililitros. Y eso creo que dijo que daba 20. Sí, da 20. 20. Porcentaje, eso en peso. ¿Saben por qué también me juego de decir que es esto? Fíjense, qué cosa acá. Ustedes parten de 30% peso en volumen, ¿no? Partamos de ahí, eso queda claro. Ahora, si yo le estoy agregando más agua, es lógico que yo tenga mayor porcentaje que antes. No me suena muy lógico. Debería disminuir el porcentaje. Supone que yo tengo la misma cantidad de sal de esos que estarían en esos 80, pero está todavía más diluida la disolución. Entonces no tendría, y aparte es mayor volumen, tendría que bajar el porcentaje, no aumentar a 60. Es un poco ilógico. Sí, creo que no tiene mucho ¿Entiendes? sentido. Porque yo me arriesgo y afirmo que para mí se respeta. No tiene mucho sentido. Por eso yo creo que ahí el compañero lo copió mal y yo en mi inocencia dije, bueno, así te dijo la profe. Pero bueno. No sé si ha quedado alguna duda de la primera parte. Como verán, son ejercicios bastante deductivos que si manejan bien lo que son las definiciones de porcentaje peso en peso, de la densidad, van a andar tranquilamente bien. Nos estamos viendo mañana a las 10 los que puedan y los que no, bueno, les estaré contestando por WhatsApp a la tarde. Perfecto, entonces nos vemos mañana, yo voy a estar presente.